34. Filtración glomerular y flujo sanguíneo RNAL. Gerhard Yevis, Erich Windager y Peter S. Aronson. Filtración glomerular. Una tasa de filtración glomerular alta es esencial para mantener valores extracelulares estables y óptimos de solutos y agua. Desde un punto de vista cualitativo, la filtración del plasma sanguíneo por parte de los glomérulos renales es lo mismo que la filtración del plasma sanguíneo a través de los capilares en otros lechos vasculares, v. Pars. 467 a 468. La ultrafiltración glomerular da lugar a la formación de un líquido. El filtrado glomerular, con concentraciones de solutos que son parecidas a las del agua plasmática. Sin embargo, las proteínas, otros compuestos con un peso molecular alto y los solutos unidos a proteínas están en concentraciones bajas. El filtrado glomerular, al igual que los filtrados a través de otros capilares corporales, está libre de elementos formes como eritrocitos y leucocitos. Desde un punto de vista cuantitativo, la tasa de filtración que se produce en los glomérulos supera con mucho la que tiene lugar en el resto de capilares de la circulación combinados. Ya que las fuerzas de Starling son mayores, v. Pars 467 a 468, y la permeabilidad capilar es más alta. Los riñones, comparados con otros órganos, reciben una cantidad extraordinariamente grande de flujo sanguíneo normalizado respecto a la masa del órgano y filtran una fracción inusualmente alta de dicho flujo sanguíneo. En condiciones normales, la tasa de filtración glomerular TFG V. Pa. 732 de los dos riñones es de 180 L, día. Esta tasa elevada de filtrado es necesaria para exponer con frecuencia, mayor que 10 veces al día, la totalidad del líquido extracelular, LEC, al escrutinio del epitelio del túbulo renal. Si no hubiera este recambio tan alto del LEC, solo se aclararían volúmenes pequeños de sangre por unidad de tiempo, v. Pa. 731, de ciertos solutos y del agua. Este aclaramiento bajo tendría dos consecuencias nocivas para la excreción renal de los solutos que los túbulos renales no pueden secretar. En primer lugar, en el caso de un aumento brusco del nivel plasmático de un material tóxico originado a partir del metabolismo o procedente de la ingesta de líquido o de alimentos, se retrasaría la excreción de dicha sustancia. Un flujo sanguíneo alto y una TFG elevada les permite a los riñones eliminar rápidamente materiales nocivos mediante filtración. Una segunda consecuencia de un aclaramiento bajo sería que los valores plasmáticos en estado estacionario serían muy altos en el caso de los productos de desecho que dependan de la filtración para su excreción. En el ejemplo siguiente de Robert Pitts, uno de los personajes más importantes de la fisiología renal, se muestra la importancia de este concepto. Consideremos a dos individuos que consumen una dieta con 70 gramos día de proteínas. Uno con una función renal normal TFG de 180 L, día, y el otro con una reducción notoria de esta TFG de 18 L, día. Cada individuo produce 12 gramos día de nitrógeno en forma de urea, nitrógeno ureico, derivada de las proteínas de la dieta que debe excretar por la orina. Sin embargo, estos dos individuos logran un equilibrio de urea con cifras en sangre muy diferentes. Adoptemos la suposición simplificada de que los túbulos ni absorben ni secretan urea. De modo que la urea solamente puede excretarse y que toda la urea filtrada se excreta. El individuo normal puede excretar 12 gramos día de nitrógeno ureico de 180 litros del plasma con una nitrógeno ureico en sangre de 12 gramos 180 L o 6,7 miligramos dl. En el paciente con nefropatía terminal, cuya TFG puede ser solamente del 10% de la normal.
Para excretar 12 gramos día de nitrógeno ureico se necesita que cada uno de los 18 litros del plasma filtrado tenga un valor de nitrógeno ureico que sea 10 veces mayor. Es decir, 67 miligramos dl. De este modo, excretando la misma cantidad de nitrógeno ureico para mantener el estado estacionario, se necesitará una concentración de nitrógeno ureico en el plasma mucho mayor en el paciente con NPT que en el paciente con una función renal normal. El aclaramiento de inulina es una medida de la TFG. El marcador glomerular ideal para medir la TFG sería una sustancia X que tuviera la misma concentración en el filtrado glomerular y en el plasma. Y que no se reabsorbiese, secretase, sintetizase, degradase o acumulase en los túbulos. Tabla 34A1. En la ecuación 33A4 vimos que entrada al espacio de Bowman, salida a la orina, PFG igual a VXMGML. ML min. XMGML. 34A1. ML min. Donde Px es la concentración del soluto en el plasma. TFG es la suma del flujo de volumen del filtrado desde el plasma hacia todos los espacios de Bowman. Ux es la concentración en orina del soluto y V es el flujo de orina. Reordenando esta ecuación tenemos Fg igual a X por UVP ml min X 34A2 igual a por Mg ml Mg ml. Obsérvese que la ecuación 34A2 tiene la misma forma que la ecuación del aclaramiento, V, ecuación 33A3, y es idéntica a la Derecho de autor 2017. Elsevier España, SLU. Reservados todos los derechos. 739. 740 sección B sistema urinario. Ecuación 33A5. Así pues, el aclaramiento plasmático de un marcador glomerular es la TFG. N34,1 La inulina es un polímero exógeno de fructosa parecido al almidón que se extrae de la alcachofa de Jerusalén y que tiene un peso molecular de 5000 daltones. Se filtra libremente en el glomérulo, pero no se reabsorbe ni se secreta por los túbulos renales. Fig. 34A1A. La inulina también cumple los requisitos adicionales enumerados en la tabla 34A1 para un marcador glomerular ideal. Asumiendo que la TFG no cambia. 3 pruebas demuestran que el aclaramiento de la inulina es un marcador adecuado de la TFG. En primer lugar, como se muestra en la figura 34A1b, la tasa de excreción de la inulina, UIN-V, es directamente proporcional a la tabla 34A1 criterios para el uso de una sustancia para medir la TFG. 1. La sustancia debe filtrarse libremente en los glomérulos. 2. La sustancia no debe reabsorberse ni secretarse por los túbulos renales. 3. La sustancia no debe sintetizarse, degradarse o acumularse en los riñones. 4. La sustancia debe ser fisiológicamente inerte, atóxica y sin efectos sobre la función renal. Concentración de inulina en plasma, PIN. Tal y como se infiere de la ecuación 34A2. La pendiente en la figura 34A1b es el aclaramiento de la inulina. En segundo lugar, el aclaramiento de la inulina es independiente de la concentración plasmática de inulina, V. Fig. 34A1c. Esta conclusión ya quedaba implícita en la figura 34A1b, en la cual no varía la pendiente, es decir, el aclaramiento de inulina, con la PIN. En tercer lugar, el aclaramiento de inulina es independiente del flujo de orina, V, Fig. 34A1d. Para una PIN concreta.
La cantidad total de inulina en la orina no se modifica después de que los corpúsculos renales hayan filtrado la inulina. De este modo, la dilución de este marcador glomerular en una gran cantidad de orina o su concentración en un volumen pequeño no modificará la cantidad total de inulina excretada, UINV. Si el flujo de orina es alto, la concentración de inulina en orina será proporcionalmente baja. Y viceversa. Como el producto UINV es fijo, el cociente UINV-PIN también lo es. Dos líneas de evidencia aportan una prueba directa de que el aclaramiento de inulina representa la TFG. En primer lugar, Richards y colaboradores demostraron en 1941, al recolectar el filtrado de un solo glomérulo, que la concentración de inulina en el espacio de Bowman del riñón de mamíferos es la misma que en el plasma. De este modo, la inulina se filtra libremente. En segundo lugar, al perfundir túbulos aislados con cantidades conocidas de Figura 34a1 Aclaramiento de la inulina. Capítulo 34 Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal 740 E1. N34-1 Unidades del aclaramiento. Colaboración de Erich Windager y Gerhard Dievis. Los valores del aclaramiento se expresan normalmente en mililitros de plasma total por minuto. Aunque el plasma consta de un 93% de agua y un 7% de proteínas. Y solamente es el agua plasmática. Es decir, la solución plasmática libre de proteínas que incluye a todos los solutos lo bastante pequeños como para sufrir filtración. La que sufrirá la filtración glomerular. Como ya se señaló en el capítulo 5v. Tabla 5a2. Las concentraciones de los solutos plasmáticos pueden expresarse en milimoles por litro de plasma total. O en milimoles por litro de plasma libre de proteínas, es decir, agua plasmática. Por costumbre, los laboratorios clínicos expresan los valores en milimoles, o miligramos por decilitro de plasma. No de agua plasmática. Cuando decimos que la TFG es de, pretendemos decir que cada minuto los riñones filtran todos los iones y los solutos pequeños contenidos en 125 mililitros de plasma. Sin embargo, como la sangre capilar glomerular retiene las proteínas, solamente aparecen en la cápsula de Bowman 0,93 por 125 mililitros igual a 116 mililitros de agua plasmática. No obstante, la TFG se define en términos de volumen de plasma sanguíneo filtrado por minuto en lugar de volumen de solución plasmática libre de proteínas que en realidad llega al espacio de Bowman, es decir, el filtrado. Derecho de autor Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito. Capítulo 34 Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal 741. Derecho de autor Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito. Inulina marcada. Mars y Frazier demostraron que los túbulos renales no secretan ni reabsorben inulina. Aunque el aclaramiento de inulina es el método más fiable para medir la TFG, no resulta útil en la práctica clínica. La inulina debe administrarse por vía intravenosa para alcanzar valores plasmáticos razonablemente constantes. Otro escollo es que los análisis químicos para determinar los valores de inulina en plasma y orina son lo suficientemente exigentes como para que su aplicación de rutina no sea el método más idóneo en un laboratorio clínico. El valor normal para la TFG en un hombre de 70 kilogramos es de unos. Los estudios de población demuestran que la TFG es proporcional al área de superficie corporal. Como esta área para un hombre normal de 70 kilogramos es de 1,73 metros 2. La TFG normal en los hombres suele expresarse como por 1,73 metros 2 del área de superficie corporal.
En las mujeres esta cifra es de por 1,73 metros 2. La edad es una segunda variable. La TFG es muy baja en el recién nacido debido al desarrollo incompleto de unidades glomerulares funcionantes. A partir de los 2 años de edad, la TFG se normaliza para el área de superficie corporal y disminuye gradualmente con la edad como consecuencia de la pérdida progresiva de nefronas funcionantes. El aclaramiento de creatinina es un índice clínico útil de la TFG. Como la inulina no es un marcador conveniente para las pruebas clínicas de rutina, los nefrólogos utilizan otros compuestos que tienen aclaramientos similares a los de la inulina. El compuesto utilizado con más frecuencia en estudios humanos es el 1,2,5-iotalamato. Sin embargo, incluso el 1,2,5-iotalamato debe infundirse por vía intravenosa y normalmente solo se utiliza en estudios experimentales clínicos, más que en la práctica clínica. Los problemas de la infusión intravenosa de un marcador para la TFG pueden evitarse por completo usando una sustancia endógena con propiedades parecidas a las de la inulina. La creatinina es una de esas sustancias y normalmente se utiliza el aclaramiento de creatinina, CCR, para calcular la TFG en el ser humano. Los túbulos secretan creatinina hasta cierto grado, lo que provocaría una sobreestimación del 20% de la TFG en el ser humano. Además, cuando la TFG disminuye hasta valores muy bajos en la insuficiencia renal crónica, la sobreestimación de la TFG por el CCR se vuelve más apreciable. En la práctica clínica, la determinación del CCR es un medio sencillo y fiable para valorar la TFG y dicha determinación evita la necesidad de inyectar sustancias al paciente. Simplemente se obtienen muestras de sangre venosa y orina en las que se analiza la concentración de creatinina con un cálculo simple, V, ecuación 34A3 más adelante. Aunque el CCR puede sobreestimar el valor absoluto de la TFG, es extremadamente útil valorar los cambios del CCR con el fin de monitorizar los cambios relativos de la TFG en los pacientes. La fuente de creatinina plasmática es el metabolismo normal de la creatina fosfato del músculo. Este metabolito genera creatinina a un ritmo de 20 a de peso corporal al día, es decir, 1,5 gramos día en un hombre de 70 kilogramos. En las mujeres este valor oscila entre 15 y peso corporal al día, es decir, 1,2 gramos día en una mujer de 70 kilogramos, debido a que su masa muscular es menor. En estado estacionario, el ritmo de excreción urinaria de creatinina iguala a este ritmo de producción metabólica. Como la producción metabólica de creatinina depende en gran medida de la masa muscular, la excreción diaria de creatinina depende mucho del sexo, pero también de la edad, ya que los pacientes de edad más avanzada suelen tener menos masa muscular. Para determinar el CCR, el paciente recoge normalmente la orina a lo largo de un período de 24 horas y la muestra del plasma se obtiene mediante venopunción a 1 hora. Figura 34A2 dependencia de la TFG de la creatinina plasmática y del nitrógeno ureico. En el estado estacionario, la cantidad de creatinina que aparece en la orina al día, UCRV, es igual a la tasa de producción. Como toda la creatinina filtrada, PCR-CCR, aparece en la orina. El producto, PCR-CCR, es igual a UCRV, que es constante. De este modo, la PCR debe aumentar a medida que disminuye el CCR, es decir, la TFG y viceversa. Si asumimos que el riñón maneja la urea de la misma forma que la inulina, entonces una gráfica de nitrógeno ureico en sangre frente a la TFG tendrá la misma forma que la gráfica de la concentración de creatinina frente a la TFG.
concreta del día basándose en la suposición de que la producción y la excreción de creatinina están en estado estacionario. Frecuentemente, los médicos llevan a cabo una simplificación adicional usando la concentración plasmática endógena de creatinina, PCR, que normalmente es de 1 miligramo de L como índice de la TFG instantánea. Esta prueba se basa en la relación inversa entre la PCR y el CCR. C igual a CR UVP TFG-CR 34:3 CR en estado estacionario. Cuando la producción metabólica en el músculo es igual a la tasa de excreción urinaria, UCRV, de creatinina y ambas se mantienen bastante constantes. Esta ecuación predice que una gráfica de la PCR frente al CCR, es decir, PCR frente a TFG, es una hipérbole rectangular, Fig. 34:2. Por ejemplo, la concentración plasmática de creatinina será de 1 miligramo de L en una persona sana cuya TFG sea de el producto de la TFG y la PCR, 1 miligramo de L, será por tanto de que es la tasa tanto de producción como de excreción de creatinina. Si la TFG disminuyese bruscamente a Fig. 34:3, parte superior, los riñones filtrarían y excretarían inicialmente menos creatinina, V, Fig. 34:3. Parte intermedia, aunque la tasa de producción permanezca invariable. Como resultado, la concentración plasmática de creatinina aumentará hasta un estado de equilibrio nuevo que se alcanzará a una PCR de 2 miligramos de L, V, Fig. 34:3. Parte inferior. En este punto, el producto de la TFG reducida y la PCR elevada, 2 miligramos de L, será de nuevo igual a que es la tasa de producción endógena de creatinina. Del mismo modo, si la TFG disminuyese a una cuarta parte de lo normal, la PCR debería aumentar hasta 4 miligramos de L. Este concepto se refleja en la hipérbole rectangular derecha de la figura 34:2. N34:2. El tamaño molecular y la carga eléctrica determinan la capacidad de filtración de los solutos a través de la barrera de filtración glomerular. La barrera de filtración glomerular consta de 4 elementos V, PAG 726, 1, el glucocáliz que recubre las células endoteliales 2, las células endoteliales 3, la membrana basal glomerular. Y 4, los podocitos epiteliales. Las capas 1, 3 y 4 están recubiertas de Capítulo 34 Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal 741, E1. N34-2 Cálculo de la filtración glomerular estimada. Colaboración de Gerhard Dievis, Peter Aronson, Walter Boron y Emil Gulpaev. Los médicos pueden usar la concentración plasmática de creatinina, PCR, para calcular el CCR. Es decir, la TFG estimada TFG. Sin necesidad de recolectar orina. Los investigadores han formulado ecuaciones empíricas para calcular la TFG basándose en los datos del paciente, incluyendo no solo la PCR, sino también parámetros como la edad, el peso, el sexo y la raza. Usando estas ecuaciones, vemos que la excreción diaria de creatinina depende de la masa muscular, la cual depende a su vez de la edad, el peso, el sexo y la raza. Un ejemplo es la ecuación del estudio de modificación de la dieta en la nefropatía, Modification of Diet in Renal Disease Study. MDRD. TFG 175, P, edad 0,742, si mujer, 1,212, si afroamericano. 0,203. Años 2. CR. 1,154. Igual a
Ne 34 a 1. ml, min 1,73 metros. mg, dl. Así pues, el cálculo del MDRD tiene en cuenta la PCR, la edad, el sexo, y en Estados Unidos, si la persona es afroamericana o no. Como el MDRD se normaliza para el área de superficie corporal, no incluye el peso corporal. Una mejora de la ecuación del MDRD fue el calculador para la TFG del Chronic Kidney Disease Epidemiologic Collaboration, CKDEPI. Colaboración para la epidemiología de la enfermedad renal crónica, http://www.qxmd.com/calculate-online-nephrology-ckd-epi- PO1 mayor de menos CRCR. TFG 141 menor de si mujer si afroamericano. Igual a ml, min 1,73 metros. 2. 1,209. Edad. KK. PO1, 0,933, 1,018, 1, Ne 34 a 2. En este caso, K es 0,7 para las mujeres y 0,9 para los hombres. Y A es menos 0,329 para las mujeres y menos 0,411 para los hombres. En el primer término entre corchetes tomamos el menor de los cocientes de PCR, K o 1. Mientras que en el segundo término entre corchetes, tomamos el mayor de los cocientes de PCR, K o 1. Al igual que el cálculo del MDRD. La TFG del CKDEPI se normaliza para el área de superficie corporal, es decir, no incluye el peso corporal. El calculador Cockcroft-Gault para la TFG. KG. Si mujer TFG. Y 140. CRMG de Ne 34 a 3 tiene en cuenta la PCR. El peso, idealmente la masa magra corporal, el sexo y la edad. Por ejemplo, para un hombre de 22 años y 60 kilogramos de peso. El calculador Cockcroft-Gault. KG. Si hombre TFG igual a 140, 22, 60 kilogramos, 1, 72, 1,0. mg, dl. Igual a 122 mililitros, min igual a 175 L, día. Ne 34 a 4. ml, min. Derecho de autor Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito. Nos da una, la National Kidney Foundation, NK, le veía a, consultada en 742, las cargas negativas de los proteoglucanos aniónicos. Determinadas mutaciones génicas que causan una excreción urinaria excesiva de albúmina, síndrome nefrótico, PAG 727, afectan por lo general a las proteínas del diafragma de la hendidura. Lo que sugiere que las uniones entre podocitos adyacentes constituyen la barrera predominante a la filtración de las macromoléculas. En la tabla 34a2 se resume la selectividad de la barrera glomerular para diferentes solutos calculada mediante el cociente de la concentración del soluto en el ultrafiltrado y en el plasma, UFX-PX. El cociente UFX-PX conocido también como coeficiente de cribado. Figura 34a3 efecto del descenso brusco de la TFG sobre la concentración plasmática de creatinina. Para el soluto X. Depende del peso molecular y del radio molecular efectivo. Los investigadores han usado dos estrategias para calcular el UFX-PX. La primera, que es válida para todos los solutos, es la técnica de micropunción V-FIG 33 a 9A.
La obtención de muestras de líquido del espacio de Bowman nos permite medir directamente la UFX y a partir de ella podemos calcular el cociente UFX-PX. La segunda técnica, que solamente es válida para solutos que el riñón ni absorbe ni secreta, consiste en calcular el cociente de aclaramiento, V-PA. 733. N34,3 que es el cociente de los aclaramientos de X, CX y de la inulina, CIN. La inspección de la tabla 34A2 muestra que las sustancias de peso molecular bajo, menor que 5500 daltoes, y de radio molecular efectivo pequeño, PEJ. Agua, urea, glucosa e inulina, aparecen en el filtrado en la misma concentración que en el plasma, UFX-PX1. En estos casos no se produce ningún cribado del contenido del líquido que se desplaza a través de los poros glomerulares. De manera que el agua que se mueve a través de las hendiduras de filtración mediante convección arrastra con ella a los solutos. N34,4 como resultado. La concentración del soluto en el filtrado es la misma que en el plasma. La situación es diferente para las sustancias con un peso molecular que es mayor de 14 kDa. Como la lisocima. Cuanto más grande sea la molécula, más restringido será su paso. Aparte del peso molecular y el radio. La carga eléctrica también ejerce una contribución importante a la permeabilidad selectiva de la barrera glomerular. La figura 34A4A es una representación gráfica del cociente de aclaramiento para moléculas de dextrano sin carga. Con carga positiva y con carga negativa de tamaños moleculares variables. Podemos extraer dos conclusiones a partir de estos datos. La primera es que los dextranos neutros con un radio molecular efectivo menor que 2 nanómetros pasan fácilmente a través de la barrera glomerular. Sustancia peso molecular, capítulo 34 filtración glomerular y flujo sanguíneo renal 742 E1. N34,3 cociente de aclaramiento. X, IN, X. Colaboración de Erich Windager y Gerhard Diebies. El cociente o tasa de aclaramiento es el cociente de los aclaramientos de X, CX y de la inulina, CIN. CC, X, igual a XX, VP, por, igual a, XX, IN, ININ, UP, N34A5, ININ. Los símbolos U, V y P tienen los mismos significados que en el capítulo 33, a saber. U es la concentración de la orina. V es el flujo de orina. PX es la concentración plasmática del soluto X y PIN. Es la concentración plasmática de la inulina. Podemos reagrupar los términos en el cociente del extremo derecho para generar la expresión siguiente. CC, X, X IN, UPP, N34A6, X. Ahora demostraremos que si los túbulos no transportan ni el soluto X ni la inulina. El numerador UX, UIN, PIN, es de hecho la concentración de X en la cápsula de Bowman. UFX, donde el símbolo UF significa ultrafiltrado. Entre la cápsula de Bowman y la orina final. La reabsorción de agua por los túbulos debería haber concentrado en la misma medida tanto la inulina como el soluto X. De modo que no se secretase ni se absorbiese inulina ni el soluto X. La magnitud en la que se ha concentrado la orina es sencillamente UIN, PIN. Por tanto, si conocemos la concentración de X en la orina, dividimos sencillamente UX por UIN, PIN para obtener la concentración de X en la cápsula de Bowman. UP, UFX y NIN X, N34A7. Por tanto, en la ecuación N34A6 podemos sustituir el término UX, UIN, PIN, por UFX. CC, UFP.
N34A8. X. De este modo, el cociente UFX-PX es el mismo que el cociente de aclaramiento, que es el valor en la columna más hacia la derecha de la tabla 34A2. El cociente de aclaramiento es un índice del coeficiente de cribado, UFX-PX, de la barrera de filtración glomerular para el soluto X. N34-4 Filtración de solutos a través de poros llenos de agua. Colaboración de Erich Windager y Gerhard Dievis. La filtración de solutos a través de la barrera capilar glomerular puede ejemplificarse como el movimiento de moléculas a través de poros llenos de agua. El flujo de un soluto X, JX, a través de dichos poros glomerulares. Es decir, el ritmo al cual el soluto X atraviesa un área unitaria de la barrera. Es la suma del flujo de convección y de difusión. Flujo total, sigma, igual a más. Flujo de convección, igual a J menos más por menos. Derecho de autor Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito. Flujo de difusión. JX1, permeabilidad de XPUF, XVPXXX. N34A9. En esta ecuación, JV es el flujo del volumen de líquido a través de la barrera, el cual es proporcional a la TFG. PX y UFX son las concentraciones del soluto en el plasma y el filtrado, respectivamente. Asterisco. Sigma X es el coeficiente de reflexión para XV, PA. 468. El coeficiente de reflexión es una medida de la eficiencia con la que la barrera restringe o refleja el movimiento del soluto X a medida que el agua se desplaza a través de la barrera mediante un flujo de convección. Sigma X varía entre 0, cuando el movimiento de convección de X no tiene restricciones, y la unidad cuando el soluto no puede pasar en absoluto a través del poro junto con el agua. Utilizamos aquí el término permeabilidad con el mismo sentido que coeficiente de permeabilidad en la página 108 y en N56. Como vimos en la página 742 y en la tabla 34A2. El cociente filtrado, filtrando, UFX-PX. Conocido también como coeficiente de cribado. Es la unidad para los solutos pequeños como urea, glucosa, sacarosa e inulina. Para estos solutos, la filtración no da lugar al desarrollo de un gradiente de concentración a través de la barrera glomerular. En otras palabras, Px menos Ufx es cero. De este modo, desaparece el flujo de difusión en la ecuación N34A9 y todo el movimiento de las moléculas pequeñas debe producirse mediante convección. En el caso de las moléculas más grandes, tanto el término convección como difusión de la ecuación N34A9 contribuyen al flujo del soluto X a una TFG normal. Cualquier restricción al movimiento de X, es decir, sigma X mayor que 0, hará que la concentración de X sea menor en el filtrado que en el plasma, UFX menor que PX. Como resultado, hay un gradiente de concentración a favor de la difusión de X desde el plasma hacia el espacio de Bowman, tal y como se describe en la ecuación N34A9. Dos factores favorecerán la contribución relativa del componente de difusión. En primer lugar, cuanto mayor sea la restricción de la barrera al soluto, menor será la concentración de X en el filtrado y, por tanto, mayor será la fuerza impulsora para la difusión. En segundo lugar, cuanto mayor sea la TFG, mayor será el flujo de agua hacia el espacio de Bowman. Mayor será la concentración de X remanente en el capilar y, por tanto, mayor será la fuerza impulsora para la difusión de X. En el caso de las moléculas con restricción parcial,
Cuanto mayor sea la TFG, menor será el cociente filtrando. En el caso extremo de que la TFG disminuya hasta cero, el cociente filtrando se aproximará a la unidad, ya que incluso las moléculas relativamente grandes llegarán a la larga al equilibrio de difusión. Por otra parte, si la TFG aumenta hasta cifras muy altas, predomina el flujo de convección del agua que transporta concentraciones bajas de solutos con restricción parcial y disminuye el cociente de concentración del filtrando. Como la TFG está influida por factores hemodinámicos, como la presión arterial PAS 745 a 750, deben controlarse cuidadosamente estos factores y, por tanto, la TFG, cuando se intentan usar los cocientes de aclaramiento de las macromoléculas para caracterizar la permeabilidad glomerular. Atención. No confundir la px, o permeabilidad de X, con la concentración de X en el plasma sanguíneo, que viene expresada por una px incursiva, tal y como se comenta en N33.6. Capítulo 34 Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal 743. Figura 34A4 Cociente de aclaramiento de dextranos. Datos de Borer MP. Baylis C. Humes HD. Lethal Perm Selectivity of the Glomerular Capillary Wall. Facilitated Filtration of Circulating Polycations. J. Clinic. Derecho de autor Elsevier. Para los dextranos con un radio mayor, el cociente de aclaramiento disminuye al aumentar el tamaño molecular, de modo que el paso cesa cuando el radio supera los 4,2 nanómetros. La segunda es que los dextranos aniónicos PEJ, dextranos sulfatos tienen restringida la filtración, mientras que los dextranos catiónicos PEJ, dietilaminoetil dextranos pasan más fácilmente al filtrado. En el caso de los dextranos cargados negativamente, la relación entre la carga y la capacidad de filtración se caracteriza por un desplazamiento hacia la izquierda de la curva que relaciona el tamaño molecular con el cociente de aclaramiento. Mientras que lo contrario sucede para los dextranos cargados positivamente. Los resultados que acabamos de describir sugieren que la barrera de filtración glomerular tiene una carga negativa neta que restringe el movimiento de los aniones, pero facilita el movimiento de los cationes. En algunos modelos experimentales de glomerulonefritis en los que la barrera glomerular pierde su carga negativa, está aumentada la permeabilidad de la barrera a las macromoléculas cargadas negativamente. La figura 34A4b compara los cocientes de aclaramiento del dextrano sulfato en ratas normales y en ratas con nefritis sérica nefrotóxica. Los cocientes de aclaramiento del dextrano sulfato son uniformemente mayores en los animales con nefritis. La interpretación es que el proceso patológico destruye las cargas negativas en la barrera de filtración y acelera el paso de los dextranos cargados negativamente. La curva roja de la figura 34A4a muestra que un dextrano neutro con el mismo radio efectivo que la albúmina, es decir, 3,5 nanómetros, tendría un cociente de aclaramiento de 0,1, lo que permitiría una filtración y una excreción sustanciales. Sin embargo, como la albúmina tiene una carga muy negativa, su cociente de aclaramiento es prácticamente cero, parecido al de los dextranos aniónicos Fig. 34A4a. Curva verde, y no se filtra. Las enfermedades glomerulares que causan la pérdida de la carga negativa en la barrera glomerular dan lugar al desarrollo de albuminuria. Las enfermedades glomerulares que generan tasas de filtración de la albúmina altas pueden dar lugar a una concentración plasmática de la albúmina baja y al desarrollo de edema, cuadro 20A1. Una situación clínica conocida como síndrome nefrótico. N34.5.
La presión hidrostática en los capilares glomerulares favorece la ultrafiltración glomerular, mientras que la presión oncótica en los capilares y la presión hidrostática en el espacio de Bowman se oponen a ella. Al igual que sucede para la filtración en otros lechos capilares, pars. 467 a 468. La ultrafiltración glomerular depende del producto del coeficiente de ultrafiltración, KF, y de las fuerzas de Starling netas. TFGKPPFGCBSGCBSPUF igual a pi capítulo 34 filtración glomerular y flujo N34 5 efectos de la forma molecular sobre la selectividad de la permeabilidad. Colaboración de Gerhard Dievis y Erich Windager. Aparte del tamaño molecular, es decir, el radio molecular efectivo, y de la carga eléctrica. La forma de las macromoléculas también puede afectar a la selectividad de la permeabilidad de la barrera glomerular. De este modo, dos moléculas pueden difundir al mismo ritmo y tener por tanto los mismos radios moleculares efectivos, pero con formas diferentes. Las moléculas rígidas o globulares tienen cocientes de aclaramiento menores, es decir, coeficientes de cribado, que las moléculas de un tamaño similar, PEJ. Dextranos, pero sumamente deformables. Derecho de autor Elsevier. Fotocop 744 sección B sistema urinario. Figura 34 a 5 ultrafiltración glomerular. En B. La presión oncótica del capilar glomerular, IgC, que parte desde el valor de la sangre arterial normal, aumenta a medida que la ultrafiltración elimina líquido del capilar. En C. La PUF es la presión impulsora neta que favorece la ultrafiltración. N34-9. La figura 34 a 5 proporciona una visión esquemática de las fuerzas impulsoras que influyen en la ultrafiltración. La presión hidrostática en el capilar glomerular, PGC, favorece la ultrafiltración. La presión hidrostática en el espacio de Bowman, PBS, se opone a la ultrafiltración. La presión oncótica en el capilar glomerular, PGC, se opone a la ultrafiltración. La presión oncótica en el filtrado del espacio de Bowman, PBS, favorece la ultrafiltración. Así pues, dos fuerzas favorecen la filtración, PGC y PBS, y dos se oponen a ella, PBS y PGC. La presión neta de ultrafiltración, PUF, en cualquier punto a lo largo de los capilares glomerulares es la diferencia entre la diferencia de presión hidrostática y la diferencia de presión oncótica entre el capilar y el espacio de Bowman. De este modo, la TFG es proporcional a la presión hidrostática neta, PGC menos PBS, menos la presión oncótica neta, PGC menos PBS. En lo que se refiere a la diferencia de presión hidrostática, la disposición peculiar con la que las arteriolas aferente y eferente flanquean al capilar glomerular mantiene el primer término. PGC, en unos Fig. 34 a 5b. Un valor que es el doble de alto que en la mayoría del resto de capilares pars. 467 a 468. Además, las determinaciones directas de la presión en roedores demuestran que la PGC disminuye poco entre los extremos aferente y eferente de los capilares glomerulares. El segundo término de la presión hidrostática, PBS, es de 1 si no varía a lo largo del capilar. En lo que se refiere a las presiones oncóticas, el primer término, PBS, es muy pequeño, Fig. 34 a 5b. El segundo término, IgC, parte de los al principio del capilar. Como consecuencia de la producción continua de filtrado glomerular libre de proteínas y de la concentración resultante de proteínas plasmáticas. La presión oncótica del líquido que queda en el capilar glomerular aumenta de manera progresiva a lo largo del capilar.
La figura 34A5C compara las dos presiones que favorecen la ultrafiltración, PGC más PBS, con las dos presiones que se oponen a ella, PBS más PGC, y demuestra cómo varían a lo largo del capilar glomerular. El rápido incremento en la presión oncótica de la sangre capilar, PGC, es el motivo principal por el que las fuerzas que favorecen o que se oponen a la filtración se equilibran entre sí en un punto situado a cierta distancia antes del extremo del capilar glomerular. Más allá de este punto, la PUF es cero y se dice que el sistema está en equilibrio de filtración, es decir, sin filtración. Obsérvese que el Kf en la ecuación 34A4 es el producto de la conductividad hidráulica del capilar, LP, por el área de superficie efectiva disponible para la filtración, SF. Tal y como se define en la tabla 20A4. Se suele usar el Kf ya que resulta experimentalmente difícil asignar valores a la LP o a la SF. El valor del Kf de la barrera de filtración glomerular excede por mucho más de un orden de magnitud al del Kf del resto de lechos capilares sistémicos combinados. Esta diferencia en los valores del Kf es responsable de la enorme diferencia en la filtración de unos 180 L, día en los riñones que reciben aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Comparado con los 20 L, día V, PAS 475 a 476, en los extremos arteriolares combinados de los lechos capilares en el resto del cuerpo, que reciben el 80% restante. Cambios en el área de la superficie capilar glomerular secundarios a cambios en la contractilidad de las células mesangiales Pa 727, pueden causar cambios sustanciales en el componente SF del Kf. Estas células responden a hormonas sistémicas extrarrenales como la angiotensina 2, ANAG y paréntesis que cierra. La arginina vasopresina AVP y la hormona paratiroidea. Las células mesangiales también. Capítulo 34 Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal 744, E1. N34 9 fuerzas de Starling a lo largo del capilar glomerular. Igual a menos. Pi. FGCBS. Igual a menos. UF. FGCBS. Pipi. UF. N30 igual a F. Pipi. Colaboración de Walter. La curva de la pi-GC en la figura 34A5b es el resultado de la simulación informática en la que se basa la ecuación 34A4, mostrada aquí como ecuación N34A10. TFGKPFGCUF igual a. Del texto recordamos que, por definición, la FF está relacionada con la TFG y el FPR mediante la ecuación 34A6, mostrada aquí como ecuación N34A11. FF igual a así FKPU. La presión de ultrafiltración neta, PUF, en el tiempo igual a 0 es por tanto 50 menos 35 igual a distancia vertical entre las curvas verde y roja. De color oro en la FIG. 34A5C. A continuación aplicamos la ecuación N34A13. Multiplicando esta PUF, distancia igual a 0 por un valor preasignado para KF. Asterisco. Recuérdese que este valor de KF. Asterisco se ha obtenido no solo del coeficiente de filtración microscópica per se, sino también del FPR microscópico, y se expresa en mmHg-1. De este modo, el producto de KF. Asterisco y PUF en nuestro modelo es la fracción del volumen del LEC inicial, dentro del capilar glomerular, perdido en el primero de los 100 segmentos del capilar. Es decir, la FF. Más adelante veremos que para un FPR formal KF tiene un valor de 0,00017665 mmHg-1.
Así pues, la fracción del LEC perdida desde el capilar en el primer 1% del capilar es asterisco FF en los 100 primeros segmentos 0,00011765 mmHg igual a P UF 0,265%. Obsérvese que KF asterisco es meramente KF FPR. La ecuación N34 a 10 se presenta en los libros de texto, incluido el nuestro, como si se aplicase a la TFG macroscópica PEJ, que producen ambos riñones conjuntamente mediante la actuación de la totalidad de los 2 millones de sus glomérulos. En realidad, la ecuación N34 a 10 solo se aplica a la TFG microscópica, es decir, a una tasa de filtración en un punto en concreto a lo largo del capilar glomerular de un glomérulo particular asterisco. Los motivos son que 1. La pi-GC y por tanto la PUF cambian continuamente a lo largo del capilar glomerular. Y 2. Que el KF y el perfil de la pi-GC no son idénticos para todos los glomérulos. De este modo, la ecuación N34 a 10 realmente solo es válida en un punto en concreto a lo largo de un capilar glomerular particular, donde pi-GC tiene un valor concreto. Lo mismo podría aplicarse para la ecuación N34 a 12. Para aclarar este punto, definiremos la fracción de filtración microscópica FF y su correspondiente KF. Asterisco. Relevante para un segmento pequeño de un capilar glomerular en concreto. A medida que avancemos distalmente por el capilar. Igual a menos pi. Asterisco GCBS F FFKPPP UF N34 a 13. Derecho de autor Elsevier. Fotocopiar sin aplicaremos a continuación la ecuación N34 a 13 en múltiples puntos a lo largo de un capilar teórico, dividiendo arbitrariamente el capilar en 100 segmentos idénticos. Para el primero de estos 100 segmentos, asumimos que todos los términos que determinan la PUF tienen los valores mostrados en la figura 34 a 5 a la distancia x igual a 0. PGC igual a PIGC igual a PBS igual a PBS igual a así pues. A x igual a 0. Las presiones que favorecen la filtración son PGC más PBS, igual a curva verde en la Fig. 34 a 5C. Mientras que las N34 a 14. Es decir, cerca del 0,265% del LEC originariamente en el capilar se pierde, es decir, se filtra, en el primer 1% del capilar glomerular. Dicho de otra forma, una vez que la sangre ha pasado por la marca del 1%, el volumen del LEC que queda en el capilar glomerular sería solamente de 100% menos 0,265% igual a 99,735% del principio. Como la masa de proteínas en el LEC sanguíneo es fija, asumimos que no se filtran proteínas. IgC debe aumentar por la fracción con la que disminuye el LEC. En nuestro ejemplo, al final del primer 1% de la distancia, IgC sería 0,99735. Posteriormente usaremos este nuevo valor de la pi-GC para el cálculo de la segunda repetición, es decir, para el segundo incremento del 1%, y así sucesivamente hasta un total de 100 repeticiones. Es decir, para la totalidad del 100% de la distancia. Al final de las 100 repeticiones podemos sumar los 100 valores de la FF microscópica para llegar a la FF macroscópica. Es más difícil asignar el valor para KF. Asterisco. Lo hacemos del siguiente modo.
En primer lugar definimos el valor de la TFG estándar que asumimos como, y un valor de FPR estándar. A continuación suponemos un valor provisional para el KF. Asterisco estándar. Lo introducimos en la ecuación de arriba. Realizamos las 100 repeticiones y a continuación sumamos los 100 valores de FF para llegar al valor de FF macroscópica. A partir de este valor de la FF y del FPR calculamos la TFG usando la ecuación N34 a 11. Si este valor estándar provisional de KF asterisco no produce la TFG deseada de. Realizamos otra suposición y repetimos el proceso hasta que llegamos finalmente al valor de KF. Asterisco estándar. En nuestro caso, este valor de KF. Asterisco estándar es 0,00011765 mmHg-1. Obsérvese que este valor incluye al FPR estándar de. La curva de la pi-GC en la figura 34 a 5b está hecha asumiendo un FPR bajo de frente al FPR estándar de. El cociente de estos dos valores es 670,68,5, y en nuestro modelo incorporamos este FPR bajo multiplicando nuestro KF. Asterisco estándar por un factor aproximado de 8,5, desde 0,00011765 mmHg-1 a 0,0015 mmHg-1. Obsérvese que, como la pi-GC aumenta exponencialmente desde su valor inicial de a un valor asintótico de. La PUF disminuye exponencialmente desde un valor máximo de hasta 0. Como se demuestra por la distancia vertical entre las curvas verde y roja, área dorada, de la figura 34 a 5c. Véase también N3411. Asterisco este principio también se aplica a la versión de la ley de Fick que usamos para describir la difusión de los gases desde el aire alveolar a la sangre o viceversa. Véase la ecuación 30 a 4, que es la versión simplificada de la ecuación, análoga a la ecuación N3410 de arriba, y la ecuación 30 a 9 más precisa. Como en el texto, estamos asumiendo que los valores del resto de parámetros son fijos. Capítulo 34 Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal 745. Figura 34 a 6 Dependencia de la TFG del flujo plasmático. N3410. Derecho de autor Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito. Producen varias sustancias tensioactivas, como prostaglandinas y ANAG2. Flujo sanguíneo RNAL. El flujo sanguíneo renal, FSR, es aproximadamente de 1L del total de 5L del gasto cardíaco total. Si se normaliza en función del peso, este flujo sanguíneo supone unos por cada 100 gramos de tejido, lo cual es unas 7 veces mayor que el flujo sanguíneo normalizado para el cerebro, VPA. 558. El flujo plasmático renal, FPR, es FPR igual a 1 menos HTO, FSR, 34 a 5. Para un hematocrito, HTO, de 0,40 VPA. 102. El FPR, normal, es de unos. El aumento del flujo plasmático glomerular da lugar a un aumento de la TFG. Con un flujo plasmático glomerular bajo, se llega al equilibrio de filtración a mitad de camino en el trayecto del capilar, Fig. 34 a 6a. Con flujos plasmáticos mayores, es decir, normales para los seres humanos. El perfil de las presiones netas de ultrafiltración, PUF, a lo largo del capilar glomerular se desplaza considerablemente hacia la derecha, Fig. 34 a 6b. De manera que el punto de equilibrio se alcanzaría en un punto situado más allá del extremo del capilar.
La incapacidad para alcanzar el equilibrio, desequilibrio de filtración, ocurre porque el aumento de aporte del plasma al capilar sobrepasa la capacidad del aparato de filtración para eliminar el líquido y aumentar por tanto la presión oncótica. Como resultado, la pi-GC aumenta más lentamente a lo largo de la longitud del capilar. El punto del equilibrio de filtración se desplaza distalmente, es decir, hacia la arteriola eferente, a medida que el flujo sanguíneo. Capítulo 34 Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal 745, E1. N3410 Dependencia de la filtración glomerular y la fracción de filtración del flujo plasmático renal. Usando un KF. Colaboración de Walter Boron. N349 describía nuestro modelo informático para generar gráficas de pi-GC frente a la distancia a lo largo del capilar glomerular. Las curvas de la figura 34A6A son las mismas que las de la figura 34A5C y reflejan un FPR bajo de. Para esta condición de FPR bajo, calculamos la curva de la pi-GC usando un KF. Asterisco de 0,0015 mmHg menos 1. Recordar de N349 que KF. Asterisco es la encarnación de la KF microscópica y del FPR. Como se describía en N349. Sumando las filtraciones individuales a lo largo de los capilares conseguimos la FF. Que en este caso es del 37,5%. Este es un punto cerca del extremo izquierdo de la curva en la figura 34A6E. Multiplicando el FPR por la FF logramos la TFG macroscópica, que es un valor bastante bajo. Este es un punto cerca del extremo izquierdo de la curva en la figura 34A6D. Las curvas en la figura 34A6B representan un FPR normal de. Para este FPR normal calculamos la curva de la pi-GC. Asterisco de 0,00011765 mmHg menos 1. Sumando las filtraciones individuales a lo largo del capilar obtenemos una FF que en este caso es del 20,8%. Este es el punto marcado en la curva en la figura 34A6E. Multiplicando el FPR por la FF obtenemos la TFG macroscópica, que es el valor normal de. Este es el punto marcado en la curva en la figura 34A6D. Las curvas que aparecen en la figura 34A6C representan un FPR alto de. Para este FPR alto calculamos la curva de la pi-GC usando un KF. Asterisco de 0,00008825 mmHg menos 1. Es decir, la mitad del valor en el ejemplo normal. Sumando las filtraciones individuales a lo largo del capilar obtenemos la FF, que en este caso es del 11,9%. Este es un punto hacia el extremo de la derecha en la curva de la figura 34A6E. Multiplicando el FPR por la FF obtenemos la TFG macroscópica, que es el valor elevado de. Este es un punto hacia el extremo derecho de la curva en la figura 34A6D. Aplicando la estrategia señalada en N349 generamos las curvas de la pi-GC y. Por tanto, los valores de la FF y de la TFG para una gama amplia de valores de FPR. Las gráficas de la figura 34A6D y E son los resultados de dichas simulaciones. Derecho de autor.